Imagina que un día despiertas, estás en tu cama, pero una extraña sensación invade tu cuerpo y comienzas a darte cuenta de que algo extraño está pasando. Hoy no eres el mismo. Hoy algo es diferente. Hoy es un día raro. Te levantas de tu cama y vas al baño. Te miras al espejo, pero ahí no hay nada. Tu reflejo no existe. Es como si fueras invisible, como si en realidad no estuvieras parado frente a él. Todo aquello parece tan extraño que comienzas a creer que estás en un sueño. Comienzas a escuchar voces en tu cabeza. Son algo confusas, pero parece que dicen algo. Vuelves a mirarte en el espejo y ahora aparece algo en él. Eres tú, pero diferente. Estás pálido, estás delgado, estás triste, estás pudriéndote. Yo soy el documentalista. Y tú estás muerto. ¿Qué es la ilusión o el síndrome de Cotard? La ilusión o síndrome de Cotard es una rara condición marcada por la falsa creencia de que tú o las partes de tu cuerpo están muertas, muriendo o que simplemente no existen. Suele ocurrir con una depresión grave y algunos trastornos psicóticos. Puede acompañar a otras enfermedades mentales y condiciones neurológicas. También se le puede llamar síndrome del cadáver andante, síndrome de Cotard o delirio nihilista. ¿Cuáles son los síntomas? Uno de los principales síntomas del delirio de Cotard es el nihilismo. El nihilismo es la creencia de que nada tiene valor o significado. También puede incluir la creencia de que nada existe realmente. Las personas con la ilusión de Cotard se sienten como si estuvieran muertas o pudriéndose. En algunos casos, pueden sentir que nunca han existido. Mientras que algunas personas se sienten así en todo su cuerpo, otras solo lo sienten en relación a órganos específicos, miembros o incluso su alma. La depresión también está estrechamente relacionada con la ilusión de Cotard. Una revisión del 2011 de las investigaciones existentes sobre la ilusión de Cotard señala que el 89% de los casos documentados incluyen la depresión como síntoma. Sin embargo, hay otros síntomas, como la ansiedad, alucinaciones, hipocondría, culpa, la preocupación por herirte a ti mismo o por la muerte. ¿Quiénes lo padecen? Los investigadores no están seguros de qué es lo que causa el delirio de Cotard, pero hay algunos posibles factores de riesgo. Varios estudios indican que la edad media de las personas con delirio de Cotard es de unos 50 años. También puede ocurrir en niños y adolescentes. Las personas menores de 25 años con el síndrome de Cotard también tienden a tener depresión bipolar. Las mujeres también parecen ser más propensas a desarrollar la ilusión de Cotard. Además, el delirio de Cotard parece ocurrir más a menudo en personas que creen que son sus características personales, en lugar de su entorno, las que causan su comportamiento.
Las personas que creen que su entorno es la causa de su comportamiento son más propensas a tener una condición relacionada llamada síndrome de Capgras. Este síndrome hace que la gente piense que su familia y amigos han sido reemplazados por impostores. Pero el síndrome de Cotard y el síndrome de Capgras también pueden aparecer juntos. Otras afecciones de salud mental que pueden aumentar el riesgo de que una persona desarrolle este tipo de delirios incluyen el trastorno bipolar, la depresión posparto, catatonia, trastorno de despersonalización, trastorno disociativo, depresión psicótica, esquizofrenia. La ilusión de Cotard también parece estar asociada con ciertas condiciones neurológicas, incluyendo infecciones cerebrales, tumores cerebrales, demencia, epilepsia, migrañas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, golpes o lesiones cerebrales traumáticas. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico del delirio de Cotard suele ser difícil porque la mayoría de las organizaciones no lo reconocen como una enfermedad. Esto significa que no hay una lista estandarizada de criterios utilizados para hacer un diagnóstico. En la mayoría de los casos, solo se diagnostica después de descartar otras posibles condiciones. Si crees que puedes tener el delirio de Cotard, intenta llevar un diario de tus síntomas, anotando cuándo se producen y cuánto duran. Esta información puede ayudar a tu médico a reducir las posibles causas, incluida la ilusión de Cotard. Debes tener en cuenta que el delirio de Cotard suele ocurrir junto con otras enfermedades mentales, por lo que es posible que recibas más de un diagnóstico. ¿Cómo curarlo? El delirio de Cotard suele ocurrir con otras enfermedades, por lo que las opciones de tratamiento pueden variar ampliamente. Sin embargo, una revisión del 2009 encontró que la terapia electroconvulsiva, TEC, era el tratamiento más comúnmente utilizado. También es un tratamiento común para la depresión severa. La TEC implica pasar pequeñas corrientes eléctricas a través del cerebro para crear pequeños ataques mientras se está bajo anestesia general. No obstante, este tipo de prácticas conlleva algunos riesgos potenciales, incluyendo pérdida de memoria, confusión, náuseas y dolores musculares. Esto es en parte la razón por la que generalmente solo se considera después de probar otras opciones de tratamiento, incluyendo antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, psicoterapia, terapia del comportamiento, etc. Pero, ¿qué complicaciones puede causar? Sentir que ya has muerto puede llevar a varias complicaciones. Por ejemplo, algunas personas dejan de bañarse o de cuidarse, lo que puede hacer que los que le rodean empiecen a distanciarse. Esto puede llevar a sentimientos adicionales de depresión y aislamiento. En algunos casos, también puede provocar problemas de piel y dientes. Otros dejan de comer y beber porque creen que su cuerpo simplemente no lo necesita. En casos graves, esto puede llevar a la desnutrición y a la inanición. Los intentos de suicidio también son comunes en las personas con el síndrome de Cotard. Algunos lo ven como una forma de probar que ya están muertos, mostrando que no pueden morir de nuevo. Otros se sienten atrapados en un cuerpo y una vida que no parecen reales. Esperan que su vida mejore o se detenga si mueren de nuevo. ¿Cómo es vivir con la ilusión de Cotard? El delirio o síndrome de Cotard es una rara y grave enfermedad mental. Si bien puede ser difícil de obtener el diagnóstico y el tratamiento adecuados, suele responder bien a una mezcla de terapia y medicación.
Muchas personas necesitan probar varios medicamentos o una combinación de ellos antes de encontrar algo que realmente funcione. Pero si nada parece funcionar, la terapia electroconvulsiva suele ser un tratamiento eficaz. Si tú crees que tienes la ilusión de Cotard, trata de encontrar un médico que parezca dispuesto a escuchar tus síntomas y a trabajar contigo para diagnosticarlo o tratar cualquier otra condición que puedas tener. No obstante, si ya lo has intentado todo y nada de esto parece funcionar, lamento decírtelo de este modo, pero podrías estar siendo acosado por demonios. Yo soy el documentalista y esto fue el síndrome de Cotard. Nadie lo ve, nadie lo siente.